Bien, bienvenidos, bienvenidas todos los amigos de CREAC y amigos también de elpensador.io, que nos hemos reunido hoy día para lanzar un libro. Lamentablemente los tiempos no están para hacer lanzamientos y reunirnos. La pandemia nos ha golpeado duro en lo que se refiere a los ritos de un lanzamiento normal en términos literarios, pero nos reunimos virtualmente para poder dar inicio y hacer un lanzamiento oficial de una publicación que hemos visto desarrollarse desde sus orígenes, desde la semilla, que se llama La cultura, pilar fundamental para la nueva Constitución de Chile. Se trata de un libro que es fruto de la reflexión de un grupo muy comprometido de creadores de arte y cultura que se han reunido desde hace ya poco más de un año para poder pensar en el nuevo Chile, para pensar en cuáles son las bases culturales que debe tener este nuevo Chile, cuál es el rol que debe cumplir la cultura en el nuevo Chile. Fue una reflexión que probablemente surge después del estallido social, pero que se viene gestando en las vidas de cada uno y en los compromisos de cada uno de los asistentes desde hace muchísimo tiempo. Quiero saludar al grupo de creadores de arte y cultura que hoy día se hace presente para el lanzamiento de este libro. Hoy nos acompaña Silvio Cayosi, director de cine, Edgardo Vierek, también director de cine, productor, Concepción Balmes desde el mundo de las artes visuales, Jorge López, también un cineasta destacadísimo, desde el mundo del ballet y de la danza, Karen Connolly, nos acompaña desde el mundo de la música Alejandro Guarelo, todos quienes han aportado con su conocimiento, con su experiencia y con su reflexión a lo que esperamos que sea el nuevo Chile y el rol que, como decimos, debe tener la cultura en este nuevo Chile. Mientras se van integrando personas que se van a unir a este lanzamiento, queremos saludar también a aquellos que nos acompañan. Y particularmente queremos dar la palabra en este lanzamiento a un amigo del Pensador.io desde hace mucho tiempo, el doctor Hugo Cox, doctor en comunicaciones, profesor de Historia y Geografía, que ha querido leer y comentar esta publicación que estamos nosotros lanzando para todos aquellos que les interesa el mundo de la cultura. Doctor Hugo Cox, el micrófono es suyo. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para conversar sobre este libro que cuando me fue presentado lo leí con bastante detención, me llamó la atención. Creo que es un tremendo aporte a un Chile que se está recién diseñando. Un Chile que está tratando de balbucear o dar los primeros pasos para la construcción de un rayado de cancha distinto para los próximos 20 o 30 años. Es el aporte al juego, ¿no es cierto?, democrático, como la cultura dentro de este esquema es un tremendo aporte. Pero yo quisiera, más allá del libro, plantear algunas dos ideas que son para mí clave, para poder entender este fenómeno. No, la globalización llegó para quedarse. La globalización es un elemento importante que parte como una globalización económica, pero que se va transformando en un intercambio de ida y vuelta de muchos otros elementos, y entre esos la cultura. Es importante destacar acá cómo este fenómeno, y aquí donde creo que es importante lo que hace el texto este. La globalización tiene dos efectos en la vida diaria. Se pierde la noción del tiempo y el espacio. Hoy, lo inmediato es parte de esa globalización. La distancia ya no es la distancia en la cual teníamos conciencia antes, menos el tiempo. Este fenómeno, que se asume como algo normal, es lo que ha ido trastocando
muchos de los elementos a los cuales estábamos acostumbrados. Y este mismo proceso exige la inmediatez, la respuesta inmediata. Y es ahí donde la cultura, en toda su expresión, tiene un tremendo campo que ofrecer. En países como los nuestros, o en continentes como los nuestros, que son continentes de adolescentes. América Latina es un continente adolescente. Y eso hay que tenerlo claro. Es un continente que está en formación. Y es una cultura que se va transformando día a día. Cuando ustedes plantean hacer un aporte para la creación de que la cultura tiene que jugar un papel fundamental en la Constitución, es justamente apuntar al tema central. ¿Cómo hacer de un continente de adolescentes un continente que le permita entrar por la puerta ancha de la historia? Hoy, Chile, y ahí donde yo me niego a hablar de estallido, yo creo que Chile sufrió una simple revuelta, un descontento. Y esa revuelta tuvo varias manifestaciones. Por un lado, la manifestación masiva en las calles del millón y tanto de personas que provocó el cambio, que provocó el llamado a crear una nueva constitución, que es lo que ustedes y todos esperamos llegue a buen puerto. Pero cuando esa protesta se transformó en un ritual de los días viernes, en el desorden, el vandalismo, etcétera, etcétera, dejó de tener efecto en el cambio. Y en ese escenario, el fascismo leyó muy bien, y hablemos por su nombre, el fascismo hizo una muy buena lectura de lo que estaba ocurriendo. El fascismo en Chile siempre ha estado vivo. Y ese fascismo se hace hoy día presente con distintos ropajes. Humberto Eco en algún minuto ya nos hablaba de este fascismo encubierto. Y para este fascismo la cultura no es un bien preciado. Es un bien que hay que desterrar. Y cuando el texto apunta a la creación de una política cultural de largo plazo y de mediano plazo, está apuntando a algo que para mí es fundamental en cualquier sociedad. Chile está en una coyuntura que es compleja. El fascismo está presente en todas sus letras y un país que no se logra articular, en torno a los elementos de creación de una nueva forma de entender el mundo. El texto, el título es fundamental y lo dice: la cultura pilar fundamental de la nueva Constitución de Chile. Y ahí está todo. Eso es básicamente lo que hay que entender, y por eso invito a todos a que lean este texto, que lo vean y le den la proyección en el tiempo. Eso sería, Álvaro, por mi parte. Muchas gracias, doctor Hugo Cox, por su participación. Antes de continuar con las exposiciones y los comentarios, quisiera compartir con ustedes el hecho de que este libro se ha editado de manera digital y por lo tanto los accesos para poder llegar a él están también de manera digital. Si me permiten un segundo, voy a compartir pantalla para mostrarles por dónde se puede acceder para poder adquirir este libro, que está a través de Amazon. Bueno, pueden llegar directamente por Amazon, pero también a través de la página de elpensador.io. Ahí ustedes, si se ve en la pantalla, pueden llegar a este link que dice librería del sello editorial elpensador.io y se van a encontrar con los libros que están ahí, y ahí está La cultura pilar fundamental en la nueva Constitución de Chile. También está el libro del doctor Cox, que fue editado hace poquito. Está
la versión para Kindle y la versión para Publishing, que les va a permitir llegar directamente a su hogar y en versión impresa. Obviamente a esta versión de Publishing hay que agregarle los costos de envío, pero son bastante, de todas maneras sale más barato que si uno comprara en la librería chilena. Esto no viene con el IVA, así que aporte a la cultura. Eso es muy importante decir. Y también antes de continuar quería manifestarles, sobre todo a aquellos que han llegado más tarde, que por favor tengan una copa a mano, porque vamos a finalizar con un pequeño cóctel virtual, y decimos cóctel virtual, porque no es solo un brindis, un cóctel implica, como bien nos ha enseñado Silvia Cayosi, una conversación, que es precisamente lo que queremos tener al final de este lanzamiento. Bien, continuamos entonces con las intervenciones y los comentarios. Queremos invitar ahora a un buen amigo de CREAC, del grupo de creadores de arte y cultura, al abogado Luis Yáñez, que es secretario de la Comisión Económica para América Latina, quien va a hacer un breve comentario sobre el libro. Don Luis Yáñez, el micrófono es suyo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes acá. Agradezco a Edgardo Vierek, compañero de colegio, de muchas historias, de muchas décadas, y de muchas reflexiones, y de muchas copas también, de esta invitación. Quiero decir que a mí me pasó algo. Yo leí el libro, lo leí 2 veces porque pensé que la primera vez no lo había entendido. Lo comenté con Edgardo en algún minuto, y después le he hecho una segunda lectura. Y me llamó muchísimo la atención, uno, la conjugación, ¿no? Balmes, Cayosi, Connolly, Guarelo, López, Vierek, o sea, un grupo potente, con prestigio, con obra, ¿no? El artista que tiene obra, que la muestra, que es reconocida. Pero que más allá de instalarse en la idea de la cultura como un derecho humano esencial, yo leí, así como en letras rojas, un conjunto de advertencias. Es, a partir de lo que somos, a partir de lo que hemos hecho, a partir de la experiencia que tenemos, a partir de las largas batallas y la obra, ¿no? Los éxitos y los dolores, en este entusiasmo que genera la Convención Constituyente, en que pareciera que el marco de lo posible se amplía, hay un conjunto de advertencias que son fundamentales. Me llamó poderosamente la atención, y que incluso advertencias que uno pudiera decir que podían haber ido contracorriente, ¿no? La primera de ellas que me llamó la atención es la necesaria distinción que ustedes plantean en la necesidad de distinguir entre el concepto de cultura y nación, y no saltar al vacío con plurinacionalidad sin la reflexión necesaria, ¿no? O sea, lo encuentro corajudo, valiente, y instalan un tema esencial, fundamental. Hay que hacer distinciones, hay que mirar, no hay que quedarse simplemente en una voluntad que se construye con un lenguaje lleno de símbolos, ¿no? Y que a lo mejor hay cosas que ver debajo, ¿no? Y esa primera advertencia me remeció, dije, wow, es interesante que venga además del mundo de la cultura, ¿no? No es de la sociología, no era un ensayo histórico, sino que desde los creadores decían, miren esto. La segunda advertencia, obvio, que es más conocida, no es tan contraintuitiva, pero sí elemental, es, ojo, el arte como mercancía, ¿no? No es una mercancía, es mucho más que eso, y sacudámonos de ese sentido común cultural en el sentido societal, ¿no? Que se instala, que es parte del entretenimiento, que es parte del ocio, que es parte que se adquiere con recursos económicos, y que tiene esta paradoja de la sobreproducción cultural, ¿no? Que no está, ni siquiera opera la ley de oferta y demanda ahí, sino que hay un conjunto de elementos. También estaba la idea de la falta de apoyo estatal, la falta de encadenamientos, ¿no? Lo plantea muy bien Karen Connolly, ¿no? En el sentido de cantidad de esfuerzo sobre la danza que no lograron jamás tener un encadenamiento en toda la estructura, ¿no? Del arte, de la danza, de la educación. Y incluso también había una autocrítica al gremio, ¿no? También se plantea esta idea de que era un gremio que en algún momento estuvo resentido, dividido, pero que también salta de ese lugar a acciones colaborativas, ¿no? A acciones
acciones fundamentales de construir cultura, de ver al otro. También me llamó mucho la atención las propuestas, ¿no? Esto de desconstruyamos un montón de conceptos que tenemos, muy relacionado con el tema de la plurinacionalidad, la importancia de reconocer el otro, la construcción de empatía, de trabajo colaborativo, la importancia de la sociedad civil, esta idea de la democracia líquida, ¿no? Interesante. De nuevo, no viene de un cientista político, no viene desde un historiador, viene de quien experimenta la angustia o experimenta, uno pudiera decir, la debilidad de la acción ciudadana como un cuarto poder, ¿no? Y la debilidad de la acción ciudadana como un ente que fiscaliza, ¿no? Y no como un conjunto de electores de cada cierto tiempo y de consumidores del arte. En ese sentido, felicitar el esfuerzo. Pienso que genera una conversación profunda. También está la propuesta netamente jurídica, también llama la atención, ¿no? De suscribamos el Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador, y de algún modo entramos, ¿no? Con un conjunto de obligaciones internacionales que el Estado de Chile debe respetar, y avanzamos rápido. Creo que todos estos, viniendo de pintores, cineastas, ¿no? Músicos, gente de la danza, o sea, está el cuerpo, está el alma, está todo lo que es el arte, genera una conversación muy rica, una base para una conversación, una discusión, que nos mueva, ¿no? Yo entiendo que lo que se busca, o así lo interpreto, es, digamos, hay un conjunto, está nuestra sociedad, y este es un documento que nos mueve del lugar en que estamos, o de la forma de interpretar, pensar, conversar sobre cultura, más aún pensando en un proceso constituyente. Y nos mueve y nos saca, y provoca. Y creo que eso es un valor enorme, más allá, digo, de las enormes personalidades que han escrito este texto. Para cerrar, creo que hacen carne esta dicotomía que hablaba Gramsci, ¿no? De la lucha que siempre hay entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia. Y creo que eso marca muy bien el texto que ustedes nos han regalado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Yáñez, por este aporte, un comentario muy, muy interesante, que nos lleva ahora a empezar a reflexionar nosotros. Y por eso quiero pedirles también ahora a los integrantes del grupo de creadores de arte y cultura, que son coautores de este libro, a que pasen, como quien dice, al estrado, ¿no? A este estrado virtual, para que puedan explicarnos cuáles son las propuestas, qué es lo que hay detrás de este libro, qué es lo que hay detrás de su visión. Quiero partir por invitar a nuestro amigo Edgardo Vierex Salinas, director, guionista, productor de cine y televisión, con estudios en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, un hombre que ha sido premiado a nivel internacional como director y guionista, productor asociado y ejecutivo de varios largometrajes nacionales y de coproducciones internacionales de destacados realizadores iberoamericanos. Activo gestor gremial, docente con destacada trayectoria en Chile y el extranjero, que nos va a hablar sobre derechos culturales y nueva constitución para Chile. Edgardo, el micrófono es tuyo. Gracias, Álvaro. Buenas tardes a todos, a todas. Sí, voy a leer un resumen de lo que es el artículo que acaba de titular Álvaro, y que apunta a esta dimensión jurídica de la que hablaba Luis recién. Y dice así: nuestra convención constituyente estableció la dimensión de la integración cultural como el gran eje de una futura nueva Carta Fundamental. Esta declaración se realizó por los 2/3 de los miembros que componen esta convención y se orienta a refundar la nación chilena con nuevas bases institucionales. Lo anterior pone de manifiesto la importancia clave de la dimensión cultural en todo grupo humano, y sirve de base para darle a la cultura una consagración jurídica, tanto a nivel legal como constitucional. Países como Canadá, México o Nueva Zelanda, con un rico componente multicultural, han ofrecido soluciones a esta problemática de la incorporación cultural que constituyen excelentes ejemplos a seguir. Hablamos de estados-nación que pueden declararse ya sea como unitarios multiétnicos o pluriculturales, como también federativos multiculturales.
siempre reconociendo que el respeto y el reconocimiento a la diversidad cultural se hace carne al interior de una nación única e indivisible, como lo define el artículo 2 de la Constitución Mexicana de 1917, cuyas fórmulas de autonomía a sus comunidades indígenas, consagradas en el artículo 6 de la misma Carta Magna, han sido perfeccionadas en sucesivas reformas a la Carta Fundamental, siempre en el marco de la Federación Mexicana, su Constitución y sus leyes. Es decir, no ha sido necesario subdividir el territorio del país porque es uno solo. Lo anterior no significa que las tensiones se acaben, pero la voluntad política es siempre la de perfeccionar los instrumentos existentes para poder atajar los intentos secesionistas unilaterales por parte de personas o grupos de ese país que insisten en la idea de que no hay nada en común que defender. Cabe aclarar que el término atajar no es nuestro, sino que está utilizado por expertos canadienses en más de un documento de estudio a propósito de las últimas enmiendas a las actas constitucionales de ese país del año 2020. En el caso de Chile, la solución de este tema es aún más complicada, pues se suman dos elementos muy complejos. Uno es el negacionismo histórico genocida, transversal del Estado de Chile y toda su clase dirigente, con la desinformación e ignorancia en que se ha mantenido a gran parte de la población en torno a esta problemática, lo que consecuentemente ha generado la acumulación de tensiones por parte de distintos pueblos que habitan ancestralmente en nuestro territorio. Otro elemento no menos complejo es la falta de memoria que nos caracteriza. En efecto, muchos hechos se olvidan, como por ejemplo la existencia de tratados internacionales que regulan el compromiso del Estado de Chile de consagrar un sistema de protección de su cultura a través de garantías constitucionales que sirvan de techo a leyes, decretos y reglamentos que apliquen esas garantías constitucionales, convirtiéndolas en normas de fomento, protección, difusión y recuperación cultural como algo permanente y que impregne toda la vida de sus ciudadanos. El Pacto de San José de Costa Rica, firmado en 1969, establece el llamado a los países que lo firman, todos miembros de la OEA, a tomar las providencias a nivel constitucional y legal para que los derechos culturales sean parte del cuerpo de garantías individuales protegido por los instrumentos que la misma Constitución señala. Principalmente el recurso de protección ante cualquier acto u omisión que de manera arbitraria o ilegal conculque de manera total o parcial alguno de esos derechos. Muchos años después del Pacto de San José, los mismos países firmantes se reunieron para convenir un protocolo en la ciudad de San Salvador, capital de El Salvador, a fin de renovar la obligatoriedad mutua de convertir los llamados del Pacto de San José en normas constitucionales y legales reales y vigentes. Este protocolo se firmó pensando especialmente en aquellos países que a esa fecha y luego de décadas aún no honraban sus compromisos en materia cultural. Entre esos países estaba y sigue estando Chile. Sin embargo, tanto los compromisos de San José de Costa Rica como de San Salvador han ingresado a la agenda legislativa de nuestro Congreso, y así como han ingresado, han salido de esa agenda decenas de veces, y con distintos grados de urgencia e insistencia por parte de sucesivas presidencias y comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de nuestra República. Siempre sin éxito hasta ahora. Desde hace más de una década, estas materias sencillamente desaparecieron del horizonte legislativo. Nadie sabe mucho por qué, pues este es uno de los temas de los cuales a los chilenos no se nos explica nunca nada. Al contrario, se nos dice de manera reiterativa que el sector cultural ya tiene sus fondos concursables y tiene los derechos de autor establecidos en el artículo 19, número 25 de la actual Constitución Política. Entonces, ¿para qué pedir más? Sería interesante recordarles a quienes dicen esto que existen dos pactos internacionales sobre el tema de la cultura que están firmados por el Estado de Chile. También sería bueno recordarles que uno de esos acuerdos internacionales llama no solo a perfeccionar la ley vigente, sino precisamente a consagrar los derechos culturales a nivel constitucional, con una serie de llamados específicos, como son el dotar a estos derechos de una adecuada protección y un financiamiento asegurado mínimo anual. Hay que dejar en claro que estos derechos culturales no aluden solo a las artes, sino a la educación, la ciencia y el deporte.
Lo que se busca aquí es dotar al país de una base institucional que facilite dar a todos los habitantes de nuestro territorio las herramientas que les ayuden a alcanzar un mejor vivir, para que usen su curiosidad y su libertad más allá de su dimensión de consumidores, fomentando la reflexión crítica, la colaboración, el respeto a la diferencia y el culto permanente a una vida en democracia. Hablamos de derecho a expresarnos, a crear y a manifestarnos, como también a la libertad de culto y el derecho de acceso a los beneficios que producen todas las manifestaciones mencionadas, además del derecho de aprovechar las consecuencias nutritivas de este acceso y la obligación correlativa de contribuir a la defensa y fortalecimiento de la identidad cultural a través del aporte de las artes, la ciencia, el pensamiento filosófico, la investigación histórica del propio pasado o la expresión física a través del deporte y otras manifestaciones como la comida, la vestimenta, el uso de símbolos y el lenguaje. Por último, es imprescindible recordar que la propia convocatoria a la creación de nuestra actual Convención Constituyente estableció que sus miembros deben respetar la existencia de los tratados internacionales vigentes. En resumen, se trata simple y llanamente de que Chile cumpla aquello a lo que se comprometió en 1969 en San José de Costa Rica y luego en 1988 en San Salvador. Tal como lo expresa este último instrumento en sus primeras declaraciones generales, la consagración de los derechos económicos, sociales y culturales conforman, comillas, un todo indisoluble, cierre de comillas, con los derechos civiles y políticos de toda persona humana. De otro modo, dotamos a cada ciudadano y cada ciudadana de nuestro país de un estatuto incompleto, imperfecto, que no les asegure el desarrollo armónico de sus capacidades vitales en un marco verdaderamente democrático. Ese es el error en el que, por desgracia, hemos vivido durante los últimos 50 y algo más de años. Creemos que ha llegado el momento de corregirlo y en la medida que Chile siga reconociendo su condición de república constituida como un solo Estado-nación, es decir, que sigue siendo el Chile que firmó todos estos compromisos, esto debiera ser perfectamente posible. Eso, gracias. Muchas gracias, Edgardo. Una reflexión muy interesante porque efectivamente no es solo cultura, estamos hablando de tratados internacionales. Bien, continuamos. Vamos a invitar a que nos exponga don Silvio Cayosi García, director, guionista, productor de cine y televisión ampliamente conocido, graduado en Columbia College de Chicago, en Estados Unidos, como bachiller en artes de la comunicación. Se hizo ampliamente conocido por su largometraje Julio comienza en julio, que fue reconocido por el público como la mejor película chilena del siglo XX. El conjunto de su obra cinematográfica figura entre las más premiadas de Iberoamérica y ha sido también un activo gestor gremial y fue el primer cineasta nacional elegido como miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes. Don Silvio Cayosi García nos habla del tema Un cuarto poder para Chile. El micrófono es suyo, Silvio Cayosi. Está muteado. Tiene que desmutearse. ¿Estás muteado, Silvio? Está muteado, Silvio. Silvio, no lo escuchamos. Está muteado. Tienes que activar tu micrófono, Silvio. En la parte de abajo de la pantalla está el micrófono, tiene que darle... Sí. Ahí sí. No, yo no los veo. Desapareció la imagen. Ah, pero nosotros lo vemos y lo escuchamos ahora perfectamente. Bueno, si quieren, no los veo. Ese es mi problema. ¿Me escuchan ahora? Lo escuchamos perfecto. Ah, qué bueno. Súper. Yo no soy nada tecnológico, entonces de pronto desapareció la imagen sin hacer nada. Y bueno. Ok. Veamos. La situación para mi gusto, porque lo que hemos escrito es la opinión personal de cada uno en forma total y absolutamente independiente. Crea que es un grupo de personas absolutamente independientes. Entonces, mi pensamiento es sentir que la cultura en nuestro país ha ido hacia atrás, claramente. Curiosamente, en la educación, por ejemplo,
que es la base de toda cultura. Se han eliminado cursos como filosofía, como educación cívica, se han minimizado el arte y muchas otras cosas. Y el resultado hoy día es que nos encontramos con un país, para mi gusto, con serios problemas culturales. No nos entendemos, no nos sabemos escuchar, no podemos ni siquiera dialogar, porque la cultura logra eso. El que cada vez más y más los ciudadanos se junten, puedan entenderse y puedan crear cada vez más y más y mejorar cada vez más y más el país. Entonces, hemos llegado a una situación en la que hay que considerar que hay un desprestigio absoluto de quienes administran o influyen en el poder en Chile. Políticos de todos los sectores, ministros, diputados, senadores, alcaldes, jueces, militares, el presidente y un largo etcétera. La falta de ética, el abuso de poder y la corrupción han infiltrado a casi toda la clase dirigente de nuestro país. En el origen de todos estos males es fácilmente identificable un dramático retroceso que implica el deterioro de la educación y la minimización del rol de las artes, las ciencias y el deporte como herramienta de formación cultural de las nuevas generaciones. Por otro lado, este retroceso se ha traducido en un desequilibrio estructural entre el poder de la élite dirigente y la capacidad de control del resto de la ciudadanía. No hay que olvidar que son los ciudadanos quienes pagan, financian y eligen a quienes dirigen el país, ¿no? Pero somos nosotros, los ciudadanos, quienes los contratamos, digamos, en cierto modo. Y no tenemos ninguna opción de fiscalizarlos directamente como ciudadanos. Contamos con tres poderes que buscan un supuesto equilibrio, pero esto ya no funciona porque en realidad falta un cuarto poder que fiscalice a los otros tres. La única forma de recuperar la confianza de los chilenos es crear un poder ciudadano y completamente independiente que cumpla la función de controlar para generar un verdadero balance de poderes. A esto se le llama ombudsman, que significa defensor del ciudadano o defensor del pueblo o defensor de las personas. Esto fue consagrado en la Constitución sueca un año antes de la independencia de nuestro país. Y muchos mecanismos equivalentes a este ombudsman existen hoy en la mayoría de los países desarrollados o que pretenden serlo, menos en Chile. Hay más de 50 países que tienen estos diferentes sistemas de control llamados ombudsman. ¿Cómo hacer entonces? ¿Es posible un equilibrio? Sin duda que sí, pues hay países que lo han conseguido, como por ejemplo las naciones nórdicas, escandinavas y colindantes. Todas ellas, contando con regímenes políticos y económicos diferentes, apostaron al desarrollo cultural como la base de sus proyectos de crecimiento. Y hoy en día son admirados como los países con los más altos índices de felicidad y desarrollo humano de todo el mundo. Ellos son, en primer lugar, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Suecia, Alemania, Noruega, Nueva Zelanda y Austria. Esos son los 10 países mejor considerados y donde la gente es más feliz de todo el planeta. Cuando yo supe esto, me sorprendí mucho. Yo dije, ¿qué es lo que es? ¿Algún sistema económico, algún sistema político, algo que los hace así a esos países? Y descubrí que son todos ellos países que hace muchas décadas optaron por fortalecer fuertemente la cultura. La cultura es lo que le dio a esos países el desarrollo y la felicidad que hoy día tienen. Hay en televisión, en internet, pueden ver documentales. Por ejemplo, hay un documental que se llama Suecia, políticos sin privilegios. Es increíble, me parece otro planeta, un lugar donde los diputados, los senadores, es gente a los cuales la ciudadanía les otorga lo justo, es decir, un pequeño departamento de 18, 20 metros cuadrados, increíble, sin nadie que los atienda. Ellos mismos tienen que lavarse su ropa, ellos mismos se tienen que cocinar, ellos mismos andan en el metro. Hay grabaciones donde el primer ministro va en el metro o en el bus y leyendo, y la gente lo saluda con absoluta
ética, absoluto respeto, porque son países donde el respeto y la ética, gracias a la cultura, llegó a un máximo nivel. Les quería decir, como última cosa, es que vi ayer en Megavisión un extracto, una cosa cortada, de una entrevista que va a existir, la van a hacer el lunes a las 21 horas en el Mega, a José Mujica, el antiguo presidente muy querido por todo el mundo de Uruguay. Bueno, lo que vi es brillante lo que él apunta, lo que él habla, pero me sorprendí mucho de que él apuntara mucho a la cultura, diciendo muchas cosas sobre la relevancia de la cultura y él mismo darse cuenta que a su edad, hoy, eso es lo que a él pareciera motivarlo más que nada. Y dijo frases como, por ejemplo, para el desarrollo real de una sociedad hacia el futuro, el cambio de verdad que hay que hacer es el cambio cultural, porque la cultura cambia aquí adentro a la gente, ¿no? Entonces me parece brillante, se los recomiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvio Cayosi. Gran aporte, y queremos continuar con los aportes, con los comentarios, sobre todo de quienes han participado en este libro, que se llama La cultura, pilar fundamental en la nueva Constitución de Chile. Ahora nos acompaña, queremos invitar al micrófono a don Alejandro Guarelo Finlay, un compositor que tiene más de 78 obras para diferentes géneros instrumentales, vocales, de cámara, sinfónicos que se han estrenado en Chile y también en el extranjero, recibiendo diferentes premios. Recibió, por ejemplo, el Premio París en 1984, otorgado por la Academia Musical Chileana de Siena, en Italia. Tiene 5 CDs monográficos, entre los que destaca la Cantata por los Derechos Humanos. Recibió el Premio Presidente de la República en 2005, fue presidente de la SCD entre 2009 y 2015 y actualmente es presidente de la Alianza Latinoamericana de Compositores y Autores de Música, ALCAM. Alejandro Guarelo nos va a hablar de un tema que viene con una pregunta. Dice, ¿es el arte una mercancía? Alejandro, el micrófono es tuyo. Queridos congéneres, seres humanos, eso somos. Y por lo que somos, la cultura es fundamental. No hay ningún otro ser vivo que sea capaz de generar cultura y por lo tanto nosotros debemos cuidarla. Vivimos en una sociedad, por diversas razones ya del siglo XVIII en adelante, altamente industrial, tecnológica, de productividad, materialista, en que el arte se ha ido transformando o ha ido siendo engullido por una falsedad, la industria cultural. Y la industria cultural ha transformado o ha pretendido, y lo ha logrado con creces en muchos campos, que el arte sea una mercancía. ¿Pero lo será verdaderamente? Hoy en día, en esta industria cultural, nos vemos sometidos por empresas, como decía Hugo Cox al comienzo, globales, transnacionales, del entretenimiento, streaming, televisión, película, música, arte visual, literatura, etcétera, etcétera. Y este concepto de industria cultural se centra en lo que produce, en lo que rinde. Por lo tanto, en el entretenimiento, en la diversión. Y hay que tener cuidado, porque busca convencernos, mediante esta fabricación industrial, que lo que se conoce como diversión hoy en día es el único fin de la vida, que es pasarlo bien. Si esto no lo controlamos a través de nuestra nueva Constitución, la industria global del entretenimiento
cerrará definitivamente las puertas de acceso de la ciudadanía, del individuo, del ser humano, a la cultura, de las artes, del conocimiento y de su propia educación. Y que no es otra cosa que el camino al encuentro con uno mismo, más allá del simple pasatiempo. De esto se deduce que la idea del entretenimiento como parte de lo cultural es un concepto instalado por la misma industria de las artes y de la cultura. Y en estricto rigor, y lo decimos con fuerza desde el alma, es falsa. Por lo tanto, el Estado, a través de una nueva Constitución, debiera considerar los diferentes aspectos positivos y negativos del entretenimiento. Porque el entretenimiento no es malo, pero hay que ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Considerar también las fortalezas y debilidades de las artes, de la educación y del conocimiento de nuestra sociedad. Aunque siempre como asuntos separados que deben coexistir, pero no entrelazarse, ni mucho menos confundirse. Incluso yo, en mi texto, distribuyo ministerialmente lo que es negocio de la cultura y lo que es desarrollo de la cultura. Asimismo, la cultura debe quedar establecida, como decía Edgardo al comienzo, como un derecho o garantía constitucional que imponga al Estado de Chile el deber de promover, fomentar la cultura en todos los ciudadanos, una cierta igualdad de oportunidades, una educación permanente y una formación artística, científica y técnico-profesional adecuada. No es solamente la profesión. A un chico en un colegio que se le da la oportunidad de tener una experiencia artística, puede terminar siendo un abogado, un barrendero, un vendedor de seguro, lo que sea. Pero esa experiencia lo va a hacer crecer como ser humano. Pero si no le damos esa oportunidad, ni siquiera esa oportunidad, estamos matando a nuestro país. Complementariamente, la Constitución debiera obligar al Estado a respetar y poner en ejecución, como lo decía Edgardo, los acuerdos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales de San José, Costa Rica, y su protocolo de aplicación posterior de San Salvador. Es fundamental, pero también debiera proteger, fomentar y difundir todos los procesos de creación artística, ya que ellos constituyen y construyen a la identidad nacional, construyen nación en la libertad de cada individuo, cada ciudadano, y sabemos que cada ser humano es único, pero la cultura que nos permite comunicarnos, compartir experiencias, genera comunidad. Y la comunidad genera ciudadanía. Y la ciudadanía hace parte de la nación. Ya María Rilke, ¿no es cierto?, decía, mi patria es mi infancia. Sí, porque ahí está la posibilidad de vivir y de absorber experiencias que finalmente, ya como un ser maduro, cada individuo administra con libertad y no condicionado ni con la droga. Yo hago mención, creo, en el texto, siempre hago mención al texto, me hace mucho ruido, El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Es impresionante, esa es una premonición, es una, así como existe la ciencia ficción de Julio Verne, etc. Ahí él hace una ciencia ficción que es realidad. Y él habla del soma. Y el soma hoy en día es el entretenimiento, fundamentalmente a través de la música. La música que no es tangible está en todas partes. Ustedes la tienen que oír
aunque no quieran. La tienen que oír en las calles, en las esperas telefónicas, donde quieran. Ustedes no pueden elegir ni siquiera lo que oyen. Oyen y los someten y les termina gustando algo que ni siquiera saben por qué. Y esa sociedad, que es la que actualmente domina, ¿no es cierto?, es algo que nosotros como Chile, como con una nueva constitución, tenemos que ver la manera de, a través de esta nueva constitución, protegernos de esa diversión. Una cosa es el ocio y otra cosa es la diversión. Una cosa es el entretener y otra cosa es evadirse. Uno se puede entretener cultivando un huerto. Y la cultura es eso, cultivar. Así que, como con todos nuestros compañeros artistas, los invitamos a eso, a reflexionar sobre la importancia y hecho fundamental que significa para el ser humano la cultura. Gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Una tremenda reflexión que nos deja, ¿eh? Y vamos a continuar ahora con comentarios y reflexiones. Queremos invitar ahora a comentar y reflexionar a Karen Connolly Anderson, destacada bailarina nacida en Sydney, Australia, pero que desarrolló una carrera como bailarina y coreógrafa en Australia y Europa antes de radicarse en Chile ya en 1978. Así que a estas alturas es completamente chilena. Fundadora y directora de Danza en Escuela de la compañía independiente que también lleva su nombre, ha pertenecido a diversas organizaciones que promueven el arte y la cultura. Fue también presidenta del Colegio de Profesionales de la Danza, ProDanza Chile, en varias oportunidades, y fue vicepresidenta de la Corporación del Centro Cultural Gabriela Mistral, además de organizadora y directora artística de los Encuentros Nacionales de Escuelas de Danza, también de Lo Mejor de la Danza en el Monte Carmelo, de Danza en el Metro y Danza en Las Condes. Públicamente reconocida por sus trabajos en televisión, ha dirigido y también coreografiado varios musicales y películas en nuestro país. En 2017 se incorporó como miembro de número a la Academia Chilena de Bellas Artes. Karen Connolly Anderson, bienvenida. Ella nos va a hacer una presentación con un tema que se titula Sobre la danza como parte de la cultura y las artes. Karen, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Álvaro. Desde que el hombre ha vivido sobre esta tierra, se ha expresado a través de la danza. Esta expresión artística no es solo la más antigua, sino la madre de todas las artes. Mientras la música y la poesía existen en el tiempo y la pintura y la arquitectura en el espacio, la danza vive simultáneamente en ambas dimensiones. En la danza, el creador y lo creado, el artista y la obra siguen siendo la misma cosa. Los diseños rítmicos de movimiento, el sentido plástico de forma y espacio, la viva representación de un mundo visto e imaginado, fueron creados por el ser humano con su propio cuerpo en la danza mucho antes que te utilizara pigmentos o palabras para dar expresión a sus emociones. Para mí, es fundamental el fortalecimiento de la danza en todas las regiones para que con el tiempo cada zona logre contar con su propia compañía profesional. Nosotros tenemos 3 compañías profesionales oficiales en este país desde 1940 y es una vergüenza que no ha habido más. Es el Ballet de Santiago, el Ballet Nacional y el Bafona. Todos tienen sus propios bailarines que se contratan 12 meses al año. Es una maravilla. Pero la danza independiente, que hace la mayor parte creativa de este país, no tiene un permanente apoyo. Mi experiencia personal como directora de una compañía de danza independiente ha sido realmente maravilloso,
porque he trabajado más en regiones que en Santiago y la recepción del público ha sido siempre óptima. Para que todo lo antes planteado se consolide como una realidad, deseo de todo corazón que las 155 personas elegidas para redactar nuestra nueva Carta Magna no olviden la relevancia del arte de la danza y consagren los derechos culturales como parte del Estado de garantías ciudadanas, consagrando así a la cultura como uno de los pilares fundamentales de la nueva Constitución de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Aprovecho de señalar que efectivamente los 155 constituyentes fueron invitados a esta reunión. Muchos de ellos tuvieron la gentileza al menos de expresar que no podían venir porque estaban en sesiones hasta muy tarde, algunos de ellos en ciudades diversas. La Comisión de Cultura, de hecho, de la Convención Constituyente está ahora en sesión en Arica, y de todas maneras estaban muy interesados en el contenido del libro y mantenemos contacto con ellos por su interés y porque les importa efectivamente el recibir esta propuesta. Queremos invitar ahora a dar algunas palabras a Concepción Balmes Barros, una destacada artista plástica que se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de París, luego se especializó en la Escuela de Artes Decorativas y en la UDER de Artes Plásticas y Ciencias de Artes de la Universidad de la Sorbonne en Francia. Tiene una extensa obra que se ha destacado por un itinerario de más de 20 años con exposiciones en las más destacadas galerías de artes y espacios dedicados a la difusión de la expresión plástica en distintos países de Europa, como Francia, por ejemplo, Holanda, en España, y también en Chile, donde ha expuesto prácticamente a lo largo de todo el territorio nacional continental e insular. Actualmente, Concepción comparte su tiempo entre la creación, la docencia y el desarrollo de actividades a través de la fundación creada para preservar y difundir la obra de sus padres, dos destacados artistas plásticos, José Balmes y Carmen Barros, que también fueron premios nacionales de arte. Concepción nos va a hacer una presentación sobre un tema que tiene un título muy provocativo, diría yo: Hacer para hacer. Concepción, el micrófono es tuyo. Hola, muy buenas tardes a todos. Un agrado estar acá y más que un agrado, un orgullo, la verdad. Quisiera lo primero que quisiera decir es que en gran parte uno de los problemas que yo identifico y que todos identificamos seguramente, ¿no?, como de los graves, digamos, y que han afectado tanto el tema de la cultura, ¿no? ¿Por qué estamos hablando hoy día de cultura como una necesidad? Digamos, de alguna manera este libro es un poco un llamado a atención, es un grito, se podría decir, desde el mundo de la cultura acerca de esta especie de, no es distanciamiento de la palabra, sino que más bien confusión, ¿no es cierto?, y falta como de seriedad, falta de profundidad. El arte, en todas sus características, en todas sus áreas, el arte es constructora de pensamiento. Es decir, nuestra sociedad individualista de hoy día, el daño, ¿no es cierto?, que nosotros podemos identificar justamente en el ámbito de la cultura, es que el individualismo impide lo que nosotros hemos estado haciendo cuando hemos elaborado, ¿no es cierto?, conversaciones y reflexiones que finalmente desembocan en este libro, que es colaboración, ¿verdad? Es una palabra los humanos no somos nada solos, ¿ya? Y la cultura se construye a partir del diálogo, de la colaboración, del encuentro, del escuchar, ¿no? A uno se le abre la cabeza cuando escucha a un colega diciendo algo que uno dice, sí, yo lo siento adentro, eso mismo, ¿no?
Entonces yo creo que el tema del individualismo es una cosa feroz y que, como bien decía Alejandro Guarello, también es embaucado, ¿no es cierto?, por el entretenimiento. Es una mezcla entonces de individualismo, ¿no es cierto?, al final miedo, porque el individualismo es miedo, ¿no es cierto?, es el miedo a que otro te arrebate algo, ¿no? Y esto está embaucado además por esta industria del entretenimiento. Por lo tanto, todo lo que es la cultura, que es justamente todo lo contrario, porque es lo esencialmente humano, queda, digamos, de alguna manera sofocada, diría yo, ¿no? Yo diría sofocada. Nosotros vivimos en un mundo donde estamos en un bombardeo permanente de imágenes. Las imágenes son una cosa que realmente se nos disparan, es como el sonido, ¿no? Según lo que decía Alejandro, que es muy cierto, que uno no puede dejar de escuchar, uno tampoco puede dejar de ver, y el problema es que a través de lo que tú ves, no recibes lo que debieras recibir, no es ni saludable, ni es, ¿no es cierto?, ¿cómo se podría decir?, inspirador, ¿ya? Que la palabra más bien es inspirador. Entonces yo, en relación a eso, voy a leer un pedacito de un extracto, que tiene que ver, porque a mí creo que también todo el tema cultural también tiene un pie muy fuerte en lo que es la educación, desde el colegio, desde los niños, desde los chiquititos, desde la sala cuna, o sea, desde que nacemos estamos, digamos, con el pie mal puesto, digamos, nos colocan en un camino de camisa de fuerza, ¿verdad? Y que justamente nos impide ser quienes estamos destinados a ser. Bueno, Hacer para ser es el texto que yo, digamos, con el que yo colaboré, y dice que al igual que la ciencia, el arte va más allá de lo que creemos que es la realidad. El arte es una forma de pensamiento que despliega situaciones complejas, hace preguntas y plantea problemas. Al igual que la tecnología, el arte transforma lo que hay a nuestro alrededor y lo vuelve otra cosa. Pero a diferencia de la ciencia y de la tecnología, el arte no da respuestas ni soluciones únicas, sino que nos hace participar, nos convoca para que pensemos opciones más allá de lo posible. El arte no es solo algo bello que podemos apreciar a través de nuestros sentidos, sino una proposición en perspectiva desde donde cuestionar la realidad para transformarla se transforma en un desafío. En definitiva, el arte es una de las múltiples formas que adopta el pensamiento, apelando a otras dimensiones que la ciencia y la tecnología no pueden asumir desde la sola racionalidad. Así entendido, el arte no es solo una experiencia lúdica, sino bastante más que eso, pues se convierte en una experiencia formativa. El arte es un componente fundamental del proceso de culturización del individuo y en esa medida es la base de su educación. La educación sin el componente creativo solo instruye, pero jamás ayuda a la formación integral de una persona. En esa cultura de la integración de los saberes, la que hoy resulta más urgente que nunca en un país como Chile, que luce con una gran eficiencia en muchos aspectos, no nos serviría de nada un sólido articulado de derechos sociales, ¿no es cierto?, que logre consagrar el derecho a la educación de calidad, por supuesto, necesario, sin que se permita o se construya un verdadero fomento hacia una cultura educativa en la que cada persona durante toda su vida pueda disfrutar, aprovechar y crecer, digamos, madurar al máximo en un contexto de constante enriquecimiento. A mí me parece urgente plantear que es en esta concepción donde se debe buscar inspiración y orientación para las reformas educativas futuras.
y pensando no solo ni tanto en la elaboración de los programas y en la definición de nuevas políticas pedagógicas, sino que por sobre todo en la construcción de principios sólidos y claros que orienten a los futuros gobernantes y donde la cultura sea un pilar constituyente fundamental. Bueno, eso es un poco, es algo ¿no es cierto?, del contenido del texto, digamos, que me interesó a mí aportar, que tiene que ver justamente con la formación del individuo y con educación. Así que muchas gracias, Concepción. La verdad es que todas las intervenciones nos dejan pensando muchísimo, precisamente por cómo hemos llegado a un punto en que tenemos prácticamente que gritar la importancia de la cultura, sobre todo cuando estamos en un momento tan importante para Chile. Vamos a tener una reflexión que va en este mismo camino ahora de uno de los coautores del libro, don Jorge López Sotomayor, un director, guionista, productor de cine y televisión, que estudió en la Escuela de Artes y Comunicación de la Pontificia Universidad Católica, en el Art Institute de San Francisco y en la UCLA de California, en Estados Unidos. Se especializó en dirección de actores en el Sherwood Oaks Experimental College de California y, bueno, en su filmografía lo conocemos por destacados y premiados largometrajes como El último grumete, como XS la peor talla, como Patagonia de los sueños, realizador y productor de destacadas series documentales para televisión como Visiones, Unas y Otras y La ruta de un sueño. Es profesor del taller de creatividad con el lado derecho del cerebro en los programas de MBA de la Universidad Católica de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es presidente de ADG Chile, la Asociación de Directores y Guionistas de Cine de nuestro país. Nos va a hablar Jorge López Sotomayor del tema Hacia una cultura de amar, de compartir y de ser. Jorge, el micrófono es tuyo. Muchas gracias Álvaro, y buenas tardes a todos, a todas. Para mí, como han expresado los demás, es un orgullo participar en este libro de propuestas culturales para la nueva Constitución, donde a mí me correspondió tratar el tema de la cultura, pero como herramienta del amar, del compartir y del ser. Mi pregunta es, ¿cómo se pueden traducir los conceptos de cultura en la próxima Constitución Política de Chile? Y la respuesta, encontré yo, la propone el propio don Humberto Maturana, nuestro sabio chileno, cuando expresa que la cultura del ser humano nace del amar, nace del compartir y del ser, no de la competencia. Será a través del impulso a la creatividad y la generación de relaciones humanas de auténtica comunicación que de verdad se aumentarán las posibilidades cognitivas de cualquier tarea, la que sea, pero en especial de una tan esencial como es la creación de una nueva constitución política que debiera estar sostenida transversalmente por conceptos culturales. Estamos convencidos de que la mejor forma de lograr estos objetivos radica justamente en la utilización de herramientas que nos entrega la cultura para conectar más y mejor con un método de comunicación y creatividad que rinde excelentes resultados. Y es lo que queremos proponer, el uso de la neurogénesis, o sea, las posibilidades que nos ofrece el cerebro de generar más y mayores contactos neuronales y por lo tanto más cantidad de neuronas activas. Mientras más, mejor. Este método consiste en apelar directamente al lóbulo frontal del cerebro del interlocutor, lo que estoy haciendo con ustedes, para que abra su entendimiento a aprender cosas nuevas. Lo que de inmediato le dispara una gran cantidad de conexiones entre las neuronas, las que a su vez se esparcen por sinapsis a través del hemisferio derecho, al hemisferio izquierdo, en fin, etcétera, generando nuevas posibilidades de comunicación. Todo este proceso, que ha sido medido científicamente,
se ha verificado a velocidades de 300 milisegundos, según su complejidad. 300 milisegundos hasta horas, días o semanas, dependiendo del mensaje involucrado y sus consecuencias. Es lo que en su dimensión biológico-cognitiva conocemos como cultura, un proceso mental de creciente aumento de la creatividad a través del impulso cada vez más profuso de conexiones neuronales que llevan a definir una identidad, una forma de ser y una forma de actuar frente a los demás. Es parte de lo que estamos proponiendo en este libro para que sea considerado como impulso a la discusión y al diseño de la nueva Constitución de Chile, de la que estoy tremendamente orgulloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hemos llegado al final de las intervenciones. Lamentablemente uno de los participantes, uno de los asistentes, un gran amigo nuestro, Patricio Olavarría, se tuvo que retirar, pero dejó en el chat el agradecimiento por haber participado y un abrazo para todos. Y ahora, en realidad esto no termina, en realidad ahora esto comienza, este es un nuevo comienzo, y por eso yo les decía al comienzo que tuvieran lista una copa, un vaso con algún brebaje de los que se suele usar cuando uno lanza un libro, para efectos de que lo levantemos y brindemos, y a partir de este brindis comencemos ahora a conversar ya más distendidamente, abramos nuestros micrófonos. Un brindis por la cultura, el pilar fundamental para la nueva Constitución de Chile. Salud con todos ustedes. Salud. Salud. Bien, el micrófono ahora queda abierto. Sí. Conversemos, analicemos. Yo estuve muteando, espero que no se hayan ofendido, pero estuve muteando durante la sesión para que pudiéramos escuchar bien a todos aquellos que han participado. Dicho sea de paso, esta reunión queda grabada y queda colgada a partir de mañana en el canal de elpensador.io en YouTube, que significa que todos podemos después viralizarla. Lo bueno de la tecnología es que nos permite trascender al tiempo. No solo quedamos hasta aquí y hasta la hora. Compartir. Así es. Sí. Bienvenido, ahí hay otro gran amigo que está en pantalla, Sergio Salinas Cañas, que también es escritor, es un hombre de las letras, y le agradecemos que haya estado en este lanzamiento hoy día. Muchas gracias también, Luis Yáñez, por haber participado. Don Germán González está ahí en pantalla. Muchas gracias, bienvenido. No sé si nos está escuchando. A lo mejor quieren preguntar algo, comentar algo, no sé, Sergio, Andrés, que está ahí. Andrés Palacio. Germán, no sé. Queda abierto el micrófono. A ver, quiero plantear dos cosas para que vean lo complejo que está esto. Dos datos. El primer dato, lo superaron unos pocos días atrás, la tasa de deserción escolar hasta tercer año de universidad, por ejemplo, en la Universidad de Tarapacá, es de un 35%. El promedio de deserción de las universidades chilenas está entre el 20 y el 25%, sobre todo en las universidades regionales. Ese es un dato no menor, porque eso genera terrible frustración, porque lo que está ocurriendo ahí que son personas primera generación con universidad. Son los hijos de los sectores que han logrado acceder a un pequeño mejor bienestar. Y gracias a la gratuidad o becas, han logrado estudiar. Pero esta cifra esconde otro elemento que es complejo, que tiene que ver con el tema de la enseñanza media. Los alumnos que llegan a la universidad no llegan formados, como para poder desarrollar estudios de nivel superior.
la deserción escolar en la enseñanza media en los colegios municipalizados ronda el 40%. Es decir, tenemos un problema de base que es complejo en este país. Y por lo tanto, el terreno sobre el cual se quiere construir es un terreno demasiado complejo, lleno de contradicciones. Ese es por un lado. Por otro lado, Concepción lo planteaba, el tema que es muy profundo. Aquí en Chile se provocó, la dictadura militar provocó una verdadera revolución. Cambió el switch de este país y colocó en el centro lo individual por sobre lo colectivo. Si ustedes se fijan, todos los instrumentos apuntan a lo individual y no a lo colectivo. Le hace salud, le hace educación, le hace previsión. Es decir, estamos metidos en una cultura de lo individual, por sobre lo colectivo. A mí me llamó mucho la atención, no sé si a ustedes, en las marchas estudiantiles del 2011, cuando se inician los procesos de reforma, 100.000 personas marchando por la Alameda porque querían pagar la educación. ¿Qué significa eso? O el 45-60% de las personas dicen, no, si el Estado va a colocar plata en previsión, esa es mía, deposítalo en mi cuenta. Es decir, hay una serie de antecedentes en este país que dan cuenta de la complejidad, ¿no es cierto?, de los procesos culturales. Una educación que forma personas para desarrollar manuales. No es una educación destinada a formar una estructura crítica frente al devenir. No hay pensamiento crítico. La enseñanza media y la enseñanza universitaria se ha transformado en una fábrica de profesionales que solo saben desarrollar un manual. Por lo tanto, es muy complejo el tema cultural. Cruza la sociedad completa y esa es la base, sobre eso estamos sentados. Quería aportar ese dato para que fuera parte de la conversación de ustedes. Sí. Quiero colgarme de las palabras de Hugo, ya en la educación, dado que yo soy un acérrimo, quizás único, contrario a rajatabla del concepto de educación como formación. Quizás los sorprenda. La formación de forma, tal como lo está indicando Hugo. La educación es desarrollo de la persona, es darle herramientas y conocimientos para que la persona se desarrolle. Y en ese desarrollo adquiere otras herramientas pragmáticas que le permiten desarrollarse en la sociedad como en términos profesionales, etc. Y es ahí donde está el error de la educación en Chile. Ya desde antes, cuando se eliminó el sistema normalista. La educación normalista en Chile era una joya, porque esa educación desarrollaba a la persona, no la formaba, la desarrollaba. Luego llegaron todas las otras técnicas y los otros sistemas, y ahora solamente son formadores, instructores y desarrolladores, digamos, gente que coloca en práctica y sigue instrucciones de manuales, como dice Hugo. Me gustó mucho eso. La gente obedece, son obedientes, es la nueva esclavitud. Y por eso que la cultura y la educación ha sido relegada, no solamente en este país, sino que en varias partes del mundo, para mantener subyugado al ser humano. Sí, Edgardo había levantado la mano.
Yo, cortito, yo quería aportar algo, que estos problemas, estos dramas los tuvieron los países escandinavos en la década del 50, del siglo pasado, 40, 50, y para salir del atolladero crearon el concepto de ciudadanía cultural. Entonces asignaron cédulas culturales, así como te entregan un carnet de identidad, te entregan una especie de carnet de identidad cultural, invitándote a participar de todas las actividades culturales gratuitas que se ofrecían, y eso generaba un sistema de incentivo que incluso hoy día, que ya está muy perfeccionado eso, te da hasta acceso a descuento a franquicias tributarias, exención de impuestos y qué sé yo. Quería comentarlo porque me ha llamado mucho la atención, he seguido estudiando el tema y yo sé que suena como a una solución casi como de la teoría del alambrito, ¿ah? Para resolver un problema que sabemos que es muy complejo, pero las madejas, cuando están enredadas por algún lado hay que desenredarlas, hay que partir por algún punto. Los círculos viciosos en algún punto hay que romperlos, y yo creo que un sistema de incentivos, ¿ya? Que sea real, no solo para los niños, también para los adultos, incluso para las zonas de la población que se sienten lejanas a esta idea de lo cultural. Por último, por conveniencia tributaria, los empuje a escuchar un par de óperas al año, a mirar un par de horas de teatro al año, a ver una cantidad de películas o leer libros. Esto no es invento. Esto es algo que lo hizo Estados Unidos cuando desarrolló su industria del cine. Lisa y llanamente desarrollaron un sistema de sala e incentivaron durante los primeros 10 años a la gente a ir a mirar las películas. Hasta regalaban las entradas. Hasta que la gente solita empezó a, comillas, adecuarse a la costumbre de. Por supuesto que ahí el ejemplo no es exactamente virtuoso, porque es un ejemplo de esto que llamamos las industrias culturales, el concepto de industrialización. Pero lo que tienen en común los dos ejemplos es la idea de incentivo. Yo creo que ahí hay una clave que no la hemos conversado mucho nosotros. La cultura tiene que convertirse en un incentivo. Porque por ahora está en una especie de cielo muy alto, muy etéreo, ¿no es cierto? Incluso hay gente en los medios de comunicación que ha escrito cosas diciendo que es imposible hablar de esto. Y que cómo lo vamos a bajar a la Constitución, si esto es como hablar de una cosa inasible, ¿no es cierto? Por una parte. Y por otra parte hay gente que dice, no, pero este concepto, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de... le comentaba recién antes de entrar al Zoom una frase que me encanta de Bernard Shaw que dice: los espejos te sirven para mirarte la cara, pero solo el arte para mirarte el alma. Entonces va por ahí el asunto. Estoy dando un ejemplo ramplón si ustedes quieren, pero como eso hay que empezar a pensar cosas, todas apoyadas en la idea de que primero la cultura tiene que estar consagrada constitucionalmente, tiene que estar robustecida, garantizada, tiene que estar apoyada con un presupuesto, y como lo hemos hablado muchas veces acá, tiene que sostener el proceso educativo, que es un poco lo que ha hablado Alejandro, la Concepción, la Karen, varios. Hugo también lo apuntaba recién. Y no al revés, ¿no? Que esta es una idea que acuñó Silvio en un principio de todo este proceso reflexivo y que hay que rescatarla, porque efectivamente si yo dejo a la cultura como una especie de hijuela aparte, ¿no? Como algo que está en el rincón del patio, no voy a avanzar en este tema. La cultura tiene que estar sosteniendo el otro proceso que es clave, que es el proceso de desarrollo, como dice Alejandro, el proceso educativo. Tiene que estar integrado el uno en el otro, o la una en el otro. Pero para eso lo primero es garantizar constitucionalmente la cultura en la Constitución, y creo que, y con esto cierro, creo que hay que decir, la ruta la tenemos clara,
tenemos convenios internacionales firmados hace 25 años, 30 años por Chile. Hay una bitácora aquí de trabajo que está trazada. O sea, si hay un área de todas las áreas complejas que hay que discutir a nivel de la constituyente, esta es la que tiene un marco más de referencia más claro, más nítido. Porque hay compromisos internacionales que están vigentes y que tienen que ser cumplidos, punto. Están ahí, inspiran, y a partir de ahí se puede desarrollar toda la bajada legislativa, reglamentaria y todo lo que se quiera. Pero están ahí. Entonces, hay una ruta, hay una bitácora, hay un instrumento, o dos instrumentos, dos tratados. Y no sé si hay otra área de las que se están discutiendo a nivel de la nueva Constitución que se pueda dar ese lujo. No lo sé, lo pongo en duda. Lo pongo en duda, yo apostaría que no hay. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No nos farremos esta tremenda oportunidad. Porque es una oportunidad. Eso. Esperemos que no sea así. Silvio cayó, si levanta la manita. Está muteado Silvio por si acá, tiene que sacar el... Está muteado. Ah, no sabe cómo desmutearse, ¿no lo podéis desmutear tú, Álvaro? No, está... ¿No se puede? No puede hacerlo el hospedador, tiene que hacerlo Tú tienes que desmutearte, Silvio. No puede. No puede. Abajo en la pantalla, pero delante... Abajo en la pantalla con el Activar sonido. porque ya. no nos puede ver, parece que se le apagó ya. Bueno. Bueno, mucho gusto, Silvio, te leemos los labios. Los labios, maravilloso. Bueno, nos acompaña Andrés Palacios también, un colega del mundo de la comunicación. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la convocatoria, Álvaro. Yo creo que tiene una exigencia hoy día de la cual yo creo que no hemos logrado generar suficiente socialización. Me llamó mucho la atención el que existiera esta convocatoria y me deja muy inquieto respecto de lo que es la evaluación de los expertos. Yo me dedico a la comunicación y particularmente a la comunicación política, entonces es un tema que nos toca tangencialmente. Pero claro, no es mi área central, así que me quedo bien sorprendido de la cantidad de cosas que escucho y lo que hay, y de lo que es necesario que vaya ocurriendo. Y solo me gustaría plantear una cosa que me ha ido apareciendo en estos días y que tiene que ver con que yo creo que hemos desaprovechado de alguna manera este episodio de la pandemia para poder remirar lo que está pasando en cultura y en educación. Yo tengo 2 niños pequeños y veo que el trasvasije que se hizo desde las salas a las clases virtuales fue tan lineal que impidió que muchas cosas que podrían haber ocurrido en términos de promover otras formas de interactuar con la educación o con la cultura, no se aprovecharon. Entonces hoy día estamos un poco empantanados en que tenemos una generación que tiene 2 años de inestabilidad en términos de su proceso de educación y que nos hicimos creo yo, nos alcanzamos a hacer pocas preguntas. Y me pareció muy interesante escuchar esta reflexión, porque creo que los niños se merecen un esfuerzo de los adultos por ayudarlos y empujarlos en esto. Yo lo siento también un poco ansioso, un poco perdido, no tiene muy claro lo que va a ocurrir con ellos en estas condiciones, y probablemente la presión porque las metas y los contenidos se apliquen, los van a obligar a generar más estrés y una forma de interactuar muy rígida. Y yo creo que desde el mundo de la cultura hay una posibles respuestas que son mucho más poderosas que desde no tengo la distinción exacta sin la formación, pero por lo menos es lo que alcancé a escuchar ahora. Creo que ahí hay una palanca que estamos ocupando poco. Y que yo creo que los niños se merecen el esfuerzo de nosotros los adultos por encontrar un camino que permita a ellos darles, si bien es cierto, tuvieron 2 años de inestabilidad,
unos años que vengan con mucha más creatividad, más apertura de mente, más diversidad, más involucrados, ser más escuchados. Y creo que eso es propio de la cultura. No lo veo con facilidad en otras áreas. Así que me alegra mucho escucharlos y ver que hay personas que están dedicadas a esto de manera tan profunda y tan consecuente. Eso es lo que me genera, Álvaro, esta reflexión. Así que te agradezco la invitación y un placer de haberlo escuchado. Muchas gracias, Andrés.